Hola, nosotros somos los 741 y este es nuestro videoreporte del amplificador de transconductancia. El objetivo será diseñar y simular un amplificador de transconductancia con una ganancia de 100 capaz de manejar una carga resistiva de 10 gigaohms. El amplificador de transconductancia es llamado así debido a que las unidades del amplificador son las de la conductancia. También se conoce como convertidor de corriente a voltaje, esto ya que su función es convertir la entrada de voltaje en una salida. Los amplificadores de transconductancia se clasifican en dos tipos, en amplificadores de transconductancia con carga flotante y amplificadores de transconductancia con carga puesta a tierra. Cuando el tamaño del intervalo se acerca a cero, el cambio en el voltaje de la cuota se hace más pequeño, por lo que el valor de dL sobre dE se acerca a la pendiente de una línea tangente a la curva de un punto específico. Esta línea representa la transconductancia teórica de un transistor bipolar para una tensión de base y una corriente de colector dadas. Aquí tenemos el amplificador de transconductancia. Y según los datos iniciales del problema, tenemos una fuente de voltaje de entrada de 1 microvolt. Es decir, aquí Vin es igual a 1 microvolt. Y una resistencia de carga, o RL, de 10 gigaohms. Aquí ya está. Ahora, en este circuito también contamos con una fuente de corriente dependiente de voltaje, que en este caso es el voltaje de entrada, ¿no? Este Vin. Y aquí, y queremos que tenga pues una ganancia de 100, ¿no? Entonces, Gm va a ser 100, que Gm es la transconductancia. Ahora, en la primera resistencia, en R1, necesitamos una impedancia muy baja. ¿Por qué? Pues para así obtener el mayor valor de ganancia requerida en el amplificador. Y en este caso, como nos dice el problema, nosotros le vamos a poner un valor de 10 ohms. Ahora, otro requerimiento de este circuito es que se tiene que tener un valor muy alto de impedancia en R2, justo para que se alimente correctamente la fuente de corriente dependiente de voltaje. Y en este caso podemos igual asignarle un valor alto que vamos a ponerle 10 gigaohms igual. Y finalmente debemos de tener un valor de impedancia muy alto en RL para que funcione como circuito abierto y alimente así a R out, ¿no? Que aquí es donde queremos la ganancia. Y ahora, pues ya que definimos cómo debe de funcionar nuestro amplificador, pues podemos colocar valores reales tomando en cuenta pura ley de Ohm, ¿no? Entonces, si sabemos que según lo visto en la transconductancia, que Gm, que es la transconductancia, es igual a la corriente de carga sobre B in, podemos meramente despejar y obtener la corriente de carga, es decir, IL es igual a Gm por B in. Como sabemos cuánto ya es el valor de la transconductancia, que es 100, y ya sabemos cuánto es el valor de B in, que dijimos que es 1 microvolt, podemos obtener la corriente y justamente esto da 0.1 miliamperes, que es un valor bastante correcto para corriente. Y ahora ya que sabemos esta corriente, podemos aplicar igual ley de Ohm aquí. Coloqué esta resistencia como 1 para mera practicidad y para que se obtenga el valor deseado de ganancia. Pero si sacamos el valor de resistencia, el valor de voltaje en Rout, que ahora le vamos a poner Vout, podemos definir Vout como Rout por IL, obtenemos que Rout es 1 e IL es 0.1 miliamperes, obtenemos un voltaje de 0.1 milivolts. Y aquí sabemos que se obtuvo la ganancia de 100. ¿Por qué? Porque de Bain tuvimos un microvolt y de Vout tuvimos 100 veces más, es decir, 0.1 milivolts.
Con los datos obtenidos previamente, vamos a simular el circuito. Finalmente, simulamos y podemos corroborar que nos da un microvolt en voltaje de entrada y 0.1 milivolts en voltaje de salida. Entonces nos dan los mismos valores que en el cálculo. Esta tarea me ayudó a entender el concepto de transconductancia aplicado a un circuito y consecuentemente hacer su simulación, y eso me ayudó a entenderlo aún más en casos aplicados. Al modificar el circuito inicial para poner en prueba la función del amplificador de transconductancia, fue de ayuda para entender cómo las señales pueden ir aumentando o viceversa dependiendo de lo que queramos lograr. También me ayudó a reforzar algunos conceptos de electrónica de semestres anteriores. En esta tarea aprendí sobre la transconductancia, qué es y cómo funciona. Esto me ayudó a entender mejor el comportamiento de una señal y el uso de estas en un circuito. Esta tarea me ayudó mucho para retomar aprendizajes de semestres anteriores, además de que pude comprender con mayor claridad gracias a las simulaciones. Durante esta tarea pude asimilar de mejor forma la manera en que la transconductancia se realiza, además de ser un buen ejercicio para retomar mis conocimientos en circuitos.